Buenos días y tardes y noches, cubileros, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En este caso tenemos aquí un invitado súper especial, agradecido con la oportunidad que me da Bautista Bonasola. Encantado, para mí un placer tenerte en el canal. Y bueno, haz una entrevista un poquito rápida para que, bueno, también por el tema horario y tal, la diferencia horaria no es la misma. Y bueno, Bauti, ¿quién es Bautista Bonasola? Para quien no sepa un poquito así, por si hay alguien que nos está viendo y no está relacionado con el tema del speedcubing y demás. ¿Qué nos podrías decir de ti? Bueno, soy un speedcuber de Argentina, que nada, bueno, vengo compitiendo desde 2014. Y bueno, hace 2 semanas hice el récord sudamericano de promedio, de 3x3. Ahí como el que no quiere la cosa, ¿no? Como el que es fácil hacerlo, ¿no? Récord sudamericano. Y Oti, ¿cuál es tu primer contacto así con el tema de los cubos y demás? Que todos sabemos que, bueno, de alguna manera siempre, creo que más o menos todos empezamos por lo mismo, que tenemos un cubo ahí o lo que sea, intentamos resolverlo y demás, pero ¿cuál es así tu primer contacto con el tema de los cubos? Bueno, digamos que el primer contacto, ya desde muy chico, yo solía tener, como vos decías, esos cubos y yo podía armar una cara, pero no más de eso. Obviamente que intentaba armar la segunda cara y prácticamente imposible. Eh, y eso fue mucho antes. Ahí habré tenido 5 años, por ejemplo. Y después, a los 10, que fue cuando Ujú. empecé, yo estaba viendo un programa de televisión donde había un chico que lo armaba en unos 15 segundos. Y bueno, ahí nomás me quedé muy sorprendido y bueno, agarré el cubo, un cubo que tenía en mi casa y me puse a buscar tutoriales en YouTube. Así que digamos que fue medio de casualidad porque yo justo estaba viendo ese programa y bueno, Pasó capaz que si así. no lo veía, no hubiese empezado. Ah, quién sabe, quién sabe. Y pues, ¿qué es lo que te lleva a engancharte a los cubos? O sea, quiero decir, ¿hay algo que intentar resolverlo más rápido o algo que te haya enganchado? Porque sí, el intentar resolverlo a lo mejor la primera vez y demás es lo que te lleva al gusanillo ese a decir, bueno, voy a intentar resolverlo, pero después a seguir hacia más, ¿qué es lo que te enganche? ¿Qué es lo que te hace que sigas intentar, pues, conseguir todos estos récords y demás? A ver, al principio yo creo que fue el hecho de que a medida que iba practicando iba mejorando mis tiempos. Eh, y bueno, eso siempre a uno lo motiva, eh, mucho más cuando empezás, que es normal mejorar más rápido, porque hay mucho más margen de mejora. Y después de ir a mi primera competencia, yo creo que, a ver, yo siempre fui alguien bastante competitivo, digamos, entonces como que bueno, esas ganas de ganar, de mejorar, siempre estuvieron, que digamos. Eh, Creo que es algo mío también, pero digamos que se fue dando una mezcla entre algo que la competitividad y el ir mejorando, el ver mi progreso también me motivó mucho y bueno, no paré nunca. Un cóctel ahí que hubo para que surgiera ese Bauti, ¿no? Y cu- todo, como te decíamos antes, todos empezamos con el típico cubo malo este y tal, pero ¿cuál es tu cubo, o sea, el primer cubo bueno, entre comillas, porque claro, a lo mejor bueno ya hoy en día pues ya no es tan bueno, pero ¿cuál fue ese primer cubo y cuál usas hoy en día? El primer cubo de competencias que tuve fue el Dayan Sanchi, que bueno, para entonces era el mejor cubo que había. Todavía no había surgido al 100% lo que es Moju, que dominó el mercado durante muchos años. Pero sí, el primer cubo que tuve fue un Dayan Sanchi Stickerless, que me parece que es un cubo espectacular. Sí. Y después, para competir, como era Stickerless, por entonces no se podía usar, y tuve que comprar uno para mi primera competencia, que era un Dayan Wuhan. También Ujú. era como el cubo previo al Dayan, que también era un cubo muy bueno.
histórico. Y hoy en día, ¿cuál usas? ¿Podrías decirnos? Hoy por hoy uso el Ganon CM Pro. El, Sí, sí, bueno, no sí. es el cubo más reciente porque ahora salió el 12, pero Ujú. bueno, era el más reciente hasta hace poco. No, malo no es, malo no es. Y hablando un poco de las categorías, Bauti, ¿nos podrías decir cuál es la categoría que más te gusta y la que menos te gusta? Dentro, lógicamente, de las que tú hayas practicado o incluso competido entre ellas, pero ¿cuál es a la que, yo creo que la más o menos no lo intuimos, pero ¿cuál es la más y la menos? Mi favorita es 3x3, eso fue siempre así, y esa es la categoría que más tiempo le dediqué y que en los torneos más importancia le doy. Eh, es decir, me puede ir mal en todo el torneo, pero si el 3x3 me da bien, seguramente esté de buen humor y conforme. Y después, bueno, la que menos me gusta, de lo que pueden ser las categorías oficiales, eh, yo creo que Pyraminx nunca me gustó demasiado. Yo soy alguien que siempre practicó cubos N por N, es en lo que me especializo. Así que diría Pyraminx. Y después de los N por N, que son los que yo practico, la que menos me gusta. Eso es algo que suele variar mucho, depende de la etapa. Hoy por hoy odio mucho 5x5. La practico de todos modos, pero bueno, son distintas cuestiones. En este caso porque últimamente me ha estado, no puedo obtener buenos tiempos en las competencias y eso, bueno, me frustra un poco. Pero bueno, eso es algo que cambia bastante seguido. Capaz que mañana me levanto motivado y hago 1000 soles de 5x5, así que Sí, sí, es normal que cuando algo te sale, como tú dices, no tengas los tiempos y demás, te frustra un poco y creo que incluso hasta de tener ganas te deja de practicarlo, ¿no? Pero sí coincidimos en lo de Pyramid y demás, pues por ahí sí coincidimos un poco. sí, Pyramids es creo que la que menos me gusta, porque incluso Cube me parece muy divertida, Clock también, Sí, sí, pero sí. Pyramids nunca me gustó mucho. Y si nos adentramos un poco ya en el tema, un poco torneos y demás, para bueno, mucha gente querrá saber también cómo empezaste y demás, ¿cuál es tu primer torneo y con qué sensaciones te quedaste cuando saliste de ese primer torneo? Porque puedes salir con la sensación de decir, bueno, no lo hice tan bien, pero es una comunidad que es muy divertida, me lo he pasado muy bien, volveré. O puedes salir con la sensación de, bueno, lo hice fatal, no quiero volver. ¿Cuál fue tu primer torneo y con qué sensaciones te quedaste? Mi primer torneo fue el mismo año que yo empecé, en 2014. Fue a 4 o 5 meses de haber armado mi primer cubo. Yo recuerdo que fui promediando 50 segundos y en el torneo me fue muy y un promedio de 40, por lo que me fue muy bien. Obviamente no eran tiempos para pasar a una final, pero después de ese torneo quedé muy conforme y apenas terminó dije, quiero ir a otro. No, Que fue una mezcla también de buenos tiempos para mí y de conocer la comunidad. Yo por entonces era el más chico de lo que era la comunidad, tenía 10 años solamente, y como que muchos se me acercaban a hablarme, no me dejaron solo, y eso también me motivó mucho de seguir. te ayudó bastante también entonces la comunidad en ese momento. Sí, también. ¿Y se podría saber qué método usaste en ese torneo? Era una mezcla que yo había medio que diseñado yo. Era básicamente principiantes para las dos primeras capas, porque me acuerdo que había querido aprender FOCL, pero era bastante complicado y no quería arriesgar para el torneo. Así que era principiantes para las dos primeras capas. Ujú. Y en la última capa, una especie de lo que es Friedrich reducido, pero muy reducido, con muy pocos algoritmos. Muy, muy reducido. Eh, pero sí, sí, algo así era. Y hoy en día, bueno, full Friedrich, ¿no? Eh, Friedrich, full Friedrich y algunos submétodos. Ninguno así full, completo, pero sí varios casos. Y así para la gente que sepa
quién es Bautista, o Bauti, como suele decir la gente que lo escucha bastante. ¿Qué tiempo, cuáles son tus mejores tiempos en 3x3? Me refiero, un single o un sol que hayas hecho en tu casa, que no sea oficial, pero y una veraz en torneo. Bueno, en single, en mi caso tengo un sub 4, creo que es 380 por ahí, y una VG de 550 creo, en mi casa. En casa. Y después, bueno, ya en torneo, el single, que es el SAR también, de 5 segundos 50. Y bueno, la VG, que es lo más reciente, de 6 segundos 60. No, los tiempos malos no son, malos no son. Y entiéndonos un poco en el tema de entrenamiento, eres una persona que entrena pues todos los días y un determinado número de horas, o simplemente el día que puedes practicas, el que no, o cómo es tu entrenamiento. No, a ver, yo intento mantener una práctica constante diaria, cierta disciplina, digamos, Uh-huh. el decir, bueno, tengo que practicar, no hacerlo obligado tampoco, pero decir, bueno, tengo que practicar para mejorar. Igual de todos modos, casi siempre tengo ganas de practicar, por lo tanto, me nace, digamos. Pero intento practicar, sí, todos los días. Hay días que obviamente no puedo por distintas cuestiones. Hay días que practico menos, pero digamos ahora en vacaciones, un día que, por ejemplo, tenga libre, por mañana y por tarde, suelo practicar 3 horas de mañana y 3 horas de tarde, por ejemplo. Pero suele ser menos la mayoría de las veces, porque bueno, a la mañana a veces hago algo, a la tarde Claro. otras actividades. Pero bueno, intento siempre al menos una hora agarrar un cubo y hacer una VG, no sé, 50, 100 si es 3x3, 12 si es 5x5. Bueno, que lo Pero siempre importante. intento, sí, agarrar un cubo al día mínimo, es lo que intento. El mensaje es el que quiera pues mejorar tiempo y demás, tiene que tener una disciplina, una constancia, como tú Sí. dices, y hay que curárselo. Si no, pues me parece a mí que va a estar difícil. Es que sí, es la única forma, y saber mantenerlo en el tiempo, porque Exacto. bueno, hay mucha gente que se desmotiva y bueno, entonces el, el progreso se detiene, pero bueno, es cuestión de encontrar una combinación de motivación y también de disciplina, porque la realidad es que no siempre vas a estar motivado. A mí me ha pasado muchas veces de no tener motivación, sobre todo lo que fue la pandemia, Uh-huh. durante la pandemia. Pero bueno, con lo que es la disciplina, yo sabía que tenía que seguir, porque los torneos en algún momento iban a volver y yo mi deseo es seguir mejorando, así que de todos modos practicaba. Tampoco era algo obligado, pero yo lo tenía que hacer y bueno, lo hacía. Disciplina, disciplina y poco más. Eh, Adentrándonos un poco en el tema fuerte, los mundiales y demás, sin ser, sabemos que ido a 3 y demás, sin ser los mundiales, me refiero, antes de ir al mundial, antes de ir al primero, creo que fue en 2015, ¿no? Sí. Antes de ir al primero, ¿cuál es tu torneo un poco más especial? No sé si a lo mejor el primero, por ser el primero, o alguno que haya, pues la primera es que quedaste primero, o no sé si tienes alguno así en especial que recuerdes. Bueno, antes de ir al mundial, al primer mundial, yo había ido a 3 torneos ya, y el que más me marcó, digamos, además del primero, por Sí, todo lo que eso significa, fue el segundo torneo, que ese es un torneo de los más importantes, creo yo, de lo que es mi, mi experiencia en los cubos, porque bueno, fue el primer torneo, si no mal recuerdo, en Argentina de 2 días. uh-huh. Antes se solía hacer torneos de un día con muy pocas categorías, y ese torneo tenía casi todas las categorías, fue un torneo muy grande, y bueno, en ese torneo fue la primera vez que pasé a la final de 3x3,
que me fue muy bien, yo promediaba 20 y hice un promedio sub 15, eso fue muy, muy bueno. Y ahí tuve también mi primer podio, que fue en 2x2, segundo puesto, si no me recuerdo. Y para mí fue una gran cosa porque todavía yo era, digamos, un principiante. Sí. Todavía me faltaba mucho camino por recorrer y la verdad que eso fue como un envión a seguir también. Eh, y bueno, ahí ya fui conociendo más gente de la comunidad, empecé a hacer amigos y eso estuvo muy bueno. Así que diría que mi segundo torneo fue de los más importantes en mi carrera, por así decirlo. No, me gusta que digas también que digas el segundo, porque bueno, el primero sabemos siempre que es uno de los más importantes, porque claro, el primero, el primer contacto con la comunidad, con todo el torneo, y me gusta la respuesta porque se nota que lo estás hablando porque lo sientes de verdad. Y entrando en el tema mundiales ya, que creo que fue 2015, 2017 y 2019, si no me equivoco, Sí. años impares. La misma pregunta, pero acerca de los mundiales. ¿Con qué mundial te quedas? No sé si por logros, por alguna experiencia, Es difícil, sé que es difícil. Eh, Si tienes sí. alguno. Bueno, cada uno tiene lo suyo y la realidad es que entre los tres fueron mundiales muy distintos, el uno con el otro, pero yo creo que si tengo que elegir uno por una cuestión de experiencia, de viaje y de resultados, me quedo con el de 2017, que fue en Francia. En ese torneo logré, recuerdo que me fue muy bien, hice muchos récords nacionales y logré uno de mis mayores, de mis mayores logros, vale la redundancia, eh, hasta el momento que fue pasar a la final en OH. Ujú. Y eso para mí es un logro eh, casi inalcanzable porque bueno, es una categoría que también me gusta muchísimo y hay mucha competitividad también, Ujú. entonces estar entre los 16 primeros significó mucho y es de mis mayores logros hasta el momento. Bueno, pues ya nos quitamos una pregunta encima porque también una era que cuál era uno de tus mayores logros y demás, pero ya la respondí. Hasta para eso eres rápido también. Una pregunta que te quería hacer es, para clasificarse para un mundial, para toda esta gente a lo mejor que esté viendo, ¿no? Y ya está un poquito más avanzada y demás, ¿qué hay que hacer? ¿O puede ir cualquiera a un mundial? Me imagino que no, ¿no? Eh, digamos que sí, puede ir cualquiera, no más que en determinadas categorías, que son casi todas menos 3x3, 2x2 y Pyramids, creo. Para poder competir, tenés que tener Ujú. oficial, antes de la fecha del mundial, un promedio menor a un tiempo que se fija para el torneo. ¿Cómo es esto? En 4x4, Ujú. recuerdo que para tanto el Mundial 2019 como el 2017 era 1 minuto 10. Es decir, vos para poder competir en 4x4, antes del Mundial tenías que tener un resultado oficial menor a 1 minuto 10. Como, podrás ver, sí tenés que tener, o sea, sí tenés ciertos requisitos, Ujú. pero digamos que son bastante sencillos. En las demás categorías tampoco es que era, no sé, en 4x4 no es que tenías que tener sub 40, sino era 1 minuto 10, que es algo bastante alcanzable para casi todos y que se logra con un poco de práctica. Ujú. Eh, Eso sería el único requisito que había, pero ponerle en 3x3 no había requisito, así que si vos podías ir, te anotabas, pagabas y competías. Así que es algo bastante libre, no es tenés que clasificar o estar en cierto ranking, que digamos. Sí, No, sí, bueno, claro, como suele pasar en otros deportes, más suele ser, pues, bueno, como tú dices, un ranking, una clasificación, pero bueno, aquí en alguna categoría libre y en alguna categoría, digamos, una marca que ellos exigen y tenerlo oficialmente, pues, por debajo de esa marca, ¿no? sí, pero Y bueno, digamos que es bastante accesible sí, sí, para sí, 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 todos, que con no un poco de está, práctica. Sí. no lo pone muy difícil. No, no, Y, es bastante sencillo, digamos. Con un poco de práctica, yo creo que si vas a un mundial vas a practicar mucho claro, claro. y bueno, vas a llegar a esos tiempos si
te lo propones. Y cuando vas a un mundial, bueno, digamos que, como tú dices, haces la marca y te apuntas y demás. Supongo, la pregunta, claro, yo no sabía si te clasificabas o tal, pero al ver que un poco es libre, la pregunta era que si la organización o el propio participante se tendría que pagar, pues hotel, viaje, viendo que es un poco libre, supongo que se lo tiene que pagar el participante, ¿no? Sí, eso es todo por cuenta de uno, a menos que tengas un sponsor o algo. Ujú. Bueno, de hecho, el primer mundial yo fui porque fue en Brasil y me quedaba bastante cerca. Cerca. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de ir. Bueno, después de al Mundial de Francia, la verdad es que no me esperaba ir al principio. Yo pensé que bueno, era Brasil, el Mundial 2015, y ya está, era esa vez y listo. Pero bueno, después tuve la suerte de poder ir. Y después ya para el Mundial de Australia, que bueno, obviamente seguía siendo por cuenta de uno todo el viaje, el hospedaje. Yo un año antes había hecho mis primeros dos récords sudamericanos en 3x3 y por entonces las marcas, en realidad no eran todas, creo que eran solo Kishi y Moju. Si vos hacías un récord continental, Ujú. te pagaban usando su cubo. Y yo como usaba en ese entonces un bulk, hice dos récords y me pagaron, eh, que era bastante dinero, y con eso, bueno, pude solventar los gastos de lo que fue el pasaje principalmente a Australia. Sí, Pero claro. después nunca he recibido otro tipo de ayuda económica, digamos, Ahora, para y ningún otro torneo. te iba a preguntar si tiene alguna repercusión, pues algún ingreso económico o alguna repercusión de tipo de trabajo o algo, el ganar un mundial bueno, ya no ganar un mundial porque, bueno, o simplemente a llegar a finales o demás, proporciona algo, algún ingreso económico o que te llamen, no sé, de algún tipo de trabajo o no sé, proporciona algo. Esto depende también mucho el mundial y los sponsors. Yo recuerdo en el Mundial 2013, que, o sea, yo no estuve, Ujú. no jugué por entonces, pero hay una foto bastante famosa que solía circular, ahora hace mucho tiempo que no la veo, que era Félix, habiendo ganado muchas categorías, con una barba de dólares así. Esto, y bueno, eh, ahí, bueno, no sé cuánto dinero habrá sido, pero se veía que era bastante dinero. Ujú. Eh, Después en el Mundial 2015, creo que también hubo eh, premio económico. En, en Francia no recuerdo. Y después en 2019 en Australia había premios, pero era muy poco comparado con lo que puede ser los premios en un mundial de otra disciplina, no sé, por ejemplo, videojuegos. Ujú. Por ejemplo, eh, yo recuerdo que, bueno, Manuel Goodman es un cubero de acá, Ujú. que es el campeón mundial, el actual campeón mundial de Blindfold. Él ganó allá en Australia. Y recuerdo que habrá ganado algo de $300, lo cual para lo que es el viaje Sí. no es demasiado, más que algunos días, no sé, pagarte la comida y eso. Pero para decir, bueno, gané esto, no, diría que no. Lo que sí, ahora eh, están estas competencias de Red Bull, que más o menos se fusionaron con Rubik's, la WSA, y está la Copa Red Bull. Y ahora bueno, en estos eventos, Ujú. digamos que sí hay premios en dinero Metálico. de plata bastante importante. Yo creo que son tres eventos los que suele poner Red Bull. Uno es el 3x3 clásico, el otro es con una mano y el otro se llama Re-Scramble, que es básicamente te dan un cubo scrambleado y vos lo tenés que copiar en la menor Ujú. cantidad de tiempo.
Bueno, si no mal recuerdo, yo creo que un primer puesto en una de esas categorías tenía como premio $4.000, lo cual es muchísimo. Eh, bueno, comparado con otras Sí, sí. disciplinas no, pero digamos que para el juego sí. Eh, pero no cualquiera puede entrar, sino, por ejemplo, como te decía, Manuel Goodman, él forma parte de ese tipo de competencias porque ganó el campeonato mundial en 2019. Pero si no, es un poco más complicado entrar a esas competencias. No es que como la WSA que podés competir y listo. Red Bull. Pero sí, digamos que con esto de Red Bull, eh, esto se ha ampliado un poco más, pero tampoco es que te paguen por Sí, sí, armar sí, sí. cubos, por Te, ganar un torneo de cubos. te entiendo. Red Bull, además, cada vez que coge alguna cosa, pues, en mi opinión, porque he visto varios eventos de Red Bull de otras disciplinas y demás, siempre alza el deporte o levanta el deporte que coja, o bajo mi punto de vista, a lo mejor también quizás incentivando con ayudas económicas, y lo que siempre ataca a lo mejor, pues, como tú dices, no entra cualquiera. Quizás también, no sé si Sí, por ser más mediático, porque hay veces que aunque digamos, pues no sé, Feli hoy en día quizás, no sé si será el mejor, no será el mejor, pero ya es muy mediático. Ya es tan mediático que, claro, las oportunidades y las cosas pues le vienen solas, y quizás también sea el caso en Red Bull, a lo mejor por ser tan sí. mediático puedes entrar o no sé, en mi opinión. Eh, sí, como bien decís, es algo mucho más mediático. De hecho, el formato de competencias es mucho más eh, dedicado a un público que no tiene Sí, mucha idea de cubos, que no está relacionado al mundo. Es básicamente dos mesas y dos competidores cara a cara que empiezan al mismo tiempo y bueno, el que termina primero es el que gana, que es muy distinto a lo que es el formato de competencias oficiales de la WSA. Pero sí, es algo mucho más mediático y desde mi punto de vista también es muy positivo que haya este tipo de competencias. Por más sí, que sí. sea por fuera de la WSA y por ahí un poco más elitista, digamos, pero me parece positivo. Sí, es más espectáculo, pero sí alza, Sí, yo creo que alza la competición y alza también pues gente para los speedcubers y demás. Creo que al final creo que les va a venir bien. sí. ¿Irás al próximo mundial, Alba? Yo creo que no. Bueno, ya es el año que viene. Pasó muy rápido. En realidad tenía que ser en 2021, pero se Claro. suspendió por la pandemia, que iba a ser Ujú. en Holanda. En ese sí tenía muchas ganas de ir. Y ahora, bueno, en 2023 es Corea. Y la realidad es que no sé, no lo veo por ahora muy probable. Eh, por ahí, bueno, me gustaría que, no sé, competir en algún lugar más cercano, pero conocer otra comunidad. Por ejemplo, yo también he tenido la suerte de competir en países como Uruguay, que está al lado de Argentina, Ujú. en Perú, y también es muy bueno conocer otras comunidades. Eh, y bueno, capaz que, bueno, me gustaría, no sé, ir a algún país más cercano y adentrarme en alguna de las comunidades, que también es algo muy, muy lindo, Sí, sin sí, duda. es bonito. Aquí te esperamos con los brazos abiertos en España, que viniste a Francia. Viniste a Me Francia, estamos gustaría, no, pegados. la realidad Estamos- es que sí, me gustaría volver. Cuando fui, bueno, me quedé con muchas ganas. Y ahora con lo que fue la pandemia, que hubo competencias online Ujú. organizadas por cuberos españoles, yo competí. Y nada, la verdad que con muchos pegamos una buena relación, una amistad, así que también tengo muchas ganas de volver a ir a un torneo allá en España, que creo que son una comunidad muy, muy buena, muy Ujú, linda. ujú. Eh, Así que sí, en algún momento voy a volver, espero que sea dentro de no mucho. Está realmente en los planes volver, pero bueno, hay que ver un poco. Me alegro, me alegro. Y mira, ¿tienes alguna anécdota que nos puedas contar así de un mundial? No sé si por ser con alguien del top mundial, tipo Félix, o por, no sé, a ver, alguna anécdota que graciosa o no sé, algo de alguno de los tres mundiales que nos pueda contar. Eh, ¿O no se te ocurre Ahí nada? sí, se me viene a la cabeza una que no fue en un mundial como tal,
fue previo al Mundial, esto en 2017. Antes del Mundial, o sea, durante todo un mes, se había organizado acá en Latinoamérica lo que era el LATAM Tour, que básicamente era competencias en distintos países de Latinoamérica, muy seguidas, es decir, era ponerle un fin de semana, un sábado, domingo, y ya miércoles había competencia en otro país. Y ese viaje, bueno, todo lo que fue el tour, estuvo patrocinado por Kish, y creo fue algo muy importante, y participaron Félix, Antoine Cantin, que es un cuero de Canadá, ahora ya no practica demasiado, Jaden McNeil, que también es de Australia, y después un cubero de Nueva Zelanda. Y ellos, bueno, recorrieron básicamente toda Latinoamérica, fueron a Uruguay, a Chile, Brasil no, Perú, bueno, y Argentina no vinieron, pero sí estuvieron en Uruguay. Yo tuve la suerte de ir a ese torneo y bueno, era alguna experiencia única, porque en los mundiales ellos también están, pero hay 1000 personas y ellos están compitiendo a un nivel altísimo, por lo que no podés, digamos, hablar una conversación muy, más que algo breve. Pero bueno, esto era algo mucho más, no privado, pero más cerrado, digamos. Sí, sí. Y bueno, yo fui a esa competencia, que estuvieron Félix, Jaden, Cantín, y el día previo a lo que era la competencia, jugamos un partido de fútbol. Era, recuerdo el partido era resto del mundo, digamos, era Australia, Canadá, Argentina, contra cuberos de Uruguay. Y nada, eso es una experiencia que fue, digo, jugué al fútbol con Félix, básicamente. Muy bueno. El otro día vi que creo, si no me equivoco, que fuiste tú que subiste una foto al Instagram con él, ¿no? En plan fanboy, como pusiste tú, ¿no? O algo así, creo. Sí, porque me empezó. Bueno, sí, había subido una foto, pero hace bastante ya. Pero lo que subí el otro día fue porque, bueno, hice el récord, y creo que fue a los 2 días. Me despierto y veo las notificaciones del celular y decía, Félix Sendex ha empezado a seguirte, le había dado like a mi publicación y encima me comentó. O sea, no sé cómo me encontró en Instagram, y nada, yo lo tenía que subir a esa captura porque la realidad es que, yo no soy de ser muy fanático de algo, sino más, me gustan distintas cosas, pero si hay alguien a quien sí soy muy fanboy, muy fanático, es Félix, y sale de mí el niño que lo admira, y Ay, nada, lo tenía que subir. No, yo, todavía no puedo creerlo a veces. Digo, bueno, me empezó a seguir, me comentó. yo sí, sí, y creo que incluso yo lo vi. Creo que también lo subiste, ¿no? Lo de que te había Eh, comentado y que sí, te sí, había... subí la captura Claro, claro. que decía, le ha gustado tu publicación y te ha comentado. Sí, sí, no me acordaba de eso. Me acordaba de la foto, sé que había visto la foto, pero no me acuerdo, sí, pero sí, ahora sí lo recuerdo. Y como está hablando de los récords, has conseguido ya, pues no sé si sabrás el número exacto de los récords que tienes. Récords sudamericanos, creo que 8. Y récords nacionales, más de 100. No, 120, creo. un par de Pero sí, ellos. está por ahí. ¿Y cuál has sentido que es el más especial? Es Em, difícil, pero... el que tengo actualmente en OH, Ujú. eh, fue en su momento muy, muy importante para mí, porque fue por entonces, bueno, eh, sigue siendo la mejor posición que tuve en una de las categorías que yo practico. O sea, las que me importan, fue la mejor posición que tuve, que fue 13 del mundo, si no mal recuerdo. Ahora estoy un poco más arriba, y fue un promedio que como que fue muy bueno para entonces. Ahora ya es un poco más normal, pero fue muy bueno. Y después sin duda el SAR, el último que hice, Sí. el ABG, porque
el sub 7, el ABG sub 7 era algo que venía buscando hace mucho, y creo que también es algo como una barrera que uno busca, o sea, eh, a veces está el sub 10 y bueno, después la superás, pero el sub 7 es como una barrera que ya marca ahí un nivel que bueno, digamos que siempre fue uno de mis objetivos, porque yo veía, apenas empezaba a Félix a hacer dos promedios de 6, ahora ya es súper normal, Sí, pero, pero sí, sí, creo que me quedo con esos dos. que bueno, como te dices, una barrera y muy importante además. Yo creo que ya prácticamente estás en el top mundial arriba, pero sí, sí, muy, muy, muy importante. ¿Y a qué crees que se debe para esta gente que esté también un poco pues avanzada ya y demás y estemos un poco estancados? Porque creo que al final llega un punto en el que también nos estancamos y demás. ¿Cuál crees que ha sido pues ese pasito para esas mejoras? Yo creo que hay una mezcla de talento, de trabajo y tal, pero ¿cuál crees que ha sido ese punto para que puedas hacer esa gran mejora? Em, bueno, a ver, la práctica es fundamental, la Ujú, práctica constante. Y es cuestión de ver tus puntos débiles, por así decir, en lo que es una resolución, ujú, e intentar arreglarlos, mejorarlos. Y, y bueno, porque cada error, o sea, cada cosa mínima que te puedes equivocar, cuenta, y mucho en un promedio de 6 7 segundos. Y por eso, por más pequeña que sea la cosa, te tenés que enfocar y decir, bueno, esto lo puedo cambiar, lo puedo mejorar. Es cuestión de analizar mucho lo que son las solves. Y después ya para lo que es eh, el- las competencias oficiales, el manejar los nervios es fundamental. O sea, yo creo que no me atrevería a decir un porcentaje, tendría que analizarlo bien, pero juegan un porcentaje muy grande los nervios, el saber manejar los nervios en tus tiempos. De hecho, yo hasta el torneo pasado, hasta el que hice el récord, venía con 3x3. En realidad con las categorías en general, bastante frustrado porque, bueno, no sé si habrá sido la falta de competencias, pero me venía poniendo muy nervioso. Eh, yo en 3x3 siempre me pongo nervioso, o sea, desde mi primer torneo, bueno, el primer torneo no, pero desde los que siguieron hasta adelante, me puse muy nervioso siempre, pero bueno, de una u otra forma lo he sabido controlar, pero venía haciendo tiempos muy malos, para lo que yo promedio, de forma oficial, y bueno, eso frustra mucho, pero bueno, por suerte se dio. Pude en esa ronda en específica controlar bien los nervios, me sentí muy bien en esa ronda, y lo pude hacer bien por suerte. sí, la presión es una cosa que uno se mete también quizás cuando ya conoces tu nivel y demás y sabes lo que puedes conseguir, te metes una presión y es difícil de llevar. Eh, ¿Cuáles son tus metas para el futuro, Bauti? ¿Te ves, no sé, consiguiendo un récord mundial o ganando un mundial incluso? O no sé, o sea, ¿qué metas tienes? ¿Quieres conseguir algo o ya te ves parado ya que Eh, no quieres progresar más? no, la realidad es que la idea está seguir, por cuanto más tiempo pueda compitiendo a un buen nivel. Obviamente por distintas cuestiones, cambio de etapas, uno por ahí va teniendo menos tiempo, pero la idea es seguir mientras se pueda, y por cuanto más tiempo se Ujú, pueda. Eh, digamos que en un momento te podría decir que mi objetivo era, estar en una final de mundial de 3x3. Ahora lo veo un poco complicado porque, a ver, el nivel mejoró mucho, eh, y como te digo, no tengo certezas de que voy a ir al próximo mundial, y ya el próximo mundial sería en 2025, que bueno, capaz que puedo ir, pero no sé si seguiré con el ritmo de mejora que tienen los jugadores hoy en día, que vienen chicos de 9 10 años y ya promedian sub 6. Pero digamos que una meta
a mediano plazo o incluso corto plazo. Ahora que ya hice el récord, que hice sub 7, que era algo que venía hace mucho tiempo, y ya me saqué cierta presión, estoy centrado al 100% en lo que es el campeonato sudamericano, que es se va a realizar en Brasil. Bueno, todavía no está confirmado por el tema de la pandemia, espero que sí. Eh, y como decía, bueno, mi idea es en ese torneo hacer, bueno, lo ideal sería ganar el torneo en 3x3, pero también quiero destacar en las otras categorías, intentar ganar la mayor cantidad de categorías, estar en los podios, digamos, representar bien al país y también una cuestión personal, porque acá en Sudamérica nunca hubo un campeonato sudamericano, entre comillas, pero fueron solamente gente de Brasil. No estuvo muy bien organizado. Y ahora este torneo ya está mucho mejor organizado, va a estar auspiciado por Rubix. Y bueno, como en cuanto a tiempos o sea, en torneos puedo seguir compitiendo acá, en donde sea, y puedo seguir bajando mis récords. Eso estoy muy conforme con lo que hice hasta ahora. Obviamente que quiero seguir mejorando. Yo siento que me falta por ahí dar la talla en un torneo internacional, si querés. Si bien, bueno, podemos decir, estuve en la final del Mundial de Francia, pero siento que estoy para más. Sí, sí. Y como te decía, mi objetivo siempre fue estar en una final del mundo de 3x3. Pero bueno, yo creo que si la oportunidad estaba, era en el mundial que se tenía que hacer el año pasado, que igual era muy complicado porque ya el nivel es muy alto, pero creo que si la oportunidad estaba, era ese mundial y no se pudo hacer. Y como te digo, para el próximo mundial no sé si voy a ir, y el próximo son el de acá 3 años. Como digo, me parece que este torneo sudamericano es una buena posibilidad para dar la talla, y no sé si es algo que tengo pendiente, pero es algo que me gustaría en un torneo internacional ganar, hacer podios, y creo que es una buena oportunidad. Así que me estoy centrando 100% en lo que es el sudamericano ahora. Claro, claro, lo tienes ahí dentro, se te nota y por lo menos, como tú dices, por lo menos hace un buen papel. Está claro que los queremos ganar, ¿no? Eso es lógico, pero por lo menos creo que hacer un buen papel y estar ahí metido en las finales y por lo menos que quitarte, aquí se dice así, quitarte la espinita esa y ojalá que se haga, porque por el tema de pandemia la verdad que está la cosa un poco bastante delicada y bueno, creo que en Brasil también un poco más. Pero bueno, esperemos que aquí ahí ya hay países aquí en Europa que, como Dinamarca, que en la semana que entra ya quitan todas las restricciones y como si no hubiese pandemia, se queda como una gripe más. Y bueno, de hecho aquí le ha dado muchísima, muchísima gente en España y lo que está haciendo es que le da a más gente, pero con menos gravedad. Pero sí, acá está sucediendo igual. Acá, más allá de algunas restricciones, como que ya más o menos se volvió a la vida normal. Los torneos, bueno, se respetan ciertos protocolos, los clásicos, pero ya digamos que se hacen los eventos. Y bueno, ¿no? En Brasil los torneos todavía no volvieron tener un ritmo constante. Hubo uno creo que hace 2 semanas, pero no han vuelto todavía. Después varios países de Sudamérica sí ya han vuelto también, pero Brasil todavía no, medio que sigue parado, pero bueno, la esperanza está, hay fe, y Sí, espero que se pueda dar porque, más o menos como decía, también es, no sé si mi última gran chance, pero a ver, el próximo torneo sudamericano es en 2 años, y en 2 años yo pienso seguir también, pero bueno, como te digo, ahora aparecen chicos que mejoran muy, muy rápido. Y bueno, unos a medida que cuanto más tiempo llevan, más tiempo te lleva a mejorar. Y bueno, así que yo siento que esta es una gran oportunidad que tengo. claro, claro, ya como tú dices, el futuro nunca se sabe y uno piensa que de aquí a 2 años, bueno, sí, pero quizá como tú Sí, dices, ya vienen otros chicos ya muy fuertes, no tengo el nivel o no tengo las ganas o la motivación y bueno,
quizás como tú dices, para ti, en tu opinión, sea posiblemente que no, pero puede ser una gran oportunidad, o no la última, pero por lo menos bajo mi punto de vista, ojalá que no, pero sí que podría ser la última, entonces quieres también pues dar el nivel y demás, es normal. Sí. Eh, Tú que has estado en muchos torneos y demás, y como tú dices, has conocido muchas comunidades cuberas y demás, en muchas comunidades de otros tipos de, pues como videojuegos y todo, yo también veo bastante YouTube, ¿no? Y veo pues videojuegos de fútbol y demás. Veo una comunidad a veces un poco de odio y chocante, de recelos o de envidia. Y quizás en la comunidad cubana, lo que conozco, lo poco que conozco, parece distinto. Tú que has estado en tantos sitios, ¿ves ese odio, ese rencor o totalmente lo contrario? ¿Ves a alguien dispuesto a relacionarse, a sociabilizarse? No, como vos decís, es creo que muy distinto a lo que pueden ser otras comunidades que por ahí suelen ser un poco más tóxicas, donde hay mucha, o sea, competitividad en el sentido por ahí un poco más negativa. Ujú. Acá, bueno, yo como bien vos decías, conocí varias comunidades de distintos países y la realidad es que en todos los casos fueron comunidades muy sanas, siempre dispuestos a ayudar al otro, a mantener una buena relación. Obviamente que siempre va a haber gente que por ahí no entiende la esencia, se vuelve competitiva y es en lo único que piensa, pero no se me ocurre un caso puntual, tampoco lo diría, pero creo que van quedando un poco marginados de la comunidad, capaz que siguen compitiendo, pero ya no forman tanta parte de lo que es la comunidad de un país, por ejemplo. Pero después, el 99% de gente que he conocido ha sido gente muy buena, que está dispuesta a ayudar, que nada, obviamente que hay competitividad, pero es algo muy sano. O sea, es gente que se alegra de tus logros Ujú. y es algo mutuo también, porque tiende a formarse una relación de amistad que por ahí en otros deportes no se da, en otras disciplinas no se da. Y entonces, bueno, si mi amigo hace un récord, obviamente yo me voy a alegrar. Si es mi amigo, obviamente que me voy a alegrar. Eso es algo muy, muy bueno. Hombre, está claro que siempre, pues, está bien el pique ese de, a ver, vamos a ver quién es mejor, quién lo hace más rápido, está claro, Sí, eso es, eh, o que no sea, haya... eso va a estar siempre. Ujú. De hecho, a mí me ha pasado de tener una competitividad, eh, sí, cierta rivalidad, digamos, hace un par de años con unos escuderos acá, que es Francisco Hamlin, eh, que, que bueno, él tenía básicamente todos los récords y después, bueno, yo empecé a mejorar y empecé a sacarles algunos y después Ujú. él los recuperaba y después yo los volví a hacer y esa rivalidad, la verdad que soy sincero, la extraño mucho porque era muy, muy linda porque estábamos siempre cabeza a cabeza eh, compitiendo, pero éramos amigos y somos amigos hasta el día de hoy. Y medio que en estos últimos años, como que, a ver, hubo un recambio generacional, digamos, y de lo que era mi generación o incluso anterior, medio que ya dejó de practicar. Y yo fui de los pocos que seguía. Entonces, digamos que por 2 años y medio, medio que no tenía una rivalidad concreta, eh, que bueno, uno medio que, o sea, a ver, pues sí, está bueno, porque no te pueden sacar los récords. Pero también la realidad es que pierdes cierta emoción Claro. y medio que vos te quedas en tu zona de confort y por ahí no practicas al 100 porque decís, bueno, ya lo tengo yo al récord, no hay nadie que me lo pueda sacar. Y por suerte ahora surgieron varios chicos, especialmente hay uno que es mi amigo Gael, se llama, Gael Lapeire, que ha estado muy cerca de hacer el récord de 3x3 también, sub 7 incluso, y medio que, bueno, también él practica todas las categorías, es muy bueno, y medio que ya se está generando esa rivalidad, y yo creo que también, si bien
yo sé que en algún momento puede llegar a sacarme los récords, que bueno, obviamente me dolería un poco, Mm. pero creo que también es una rivalidad que necesitaba, que le dé un poco más de emoción y la verdad que está muy bueno. Pero también es mi amigo, él es una rivalidad muy sana y nada, está muy bueno. Pero lo que te iba a decir, que estaba esperando que terminaras, creo que esta rivalidad, no sé si estarás de acuerdo conmigo, creo que lo único que hace, siempre que sea la rivalidad pues así más un poco sana y demás, es que los dos mejoren. Y yo creo que el ejemplo más claro es el Messi-Ronaldo, de, así un poco para que la gente Sí, se sí, ubique sí, un poco. Cuando tú ves que el otro te supera, pues bueno, pues me voy a superar yo. Y sí, creo que al final, lo que, como tú dices, si no encuentras esa rivalidad, perdón, sí. estás en tu zona de confort, quizás no lo practicas tanto, pero cuando ves ahí el rival a tope, te pones tú a tope y creo que hace que los dos mejoren. Sí, pasa también, a ver, por una cuestión de egos, Ujú. es innegable eso de decir, bueno, no voy a dejar que me saque el récord y después capaz que termina pasando, pero eso te motiva a practicar y a mejorar. A mí no me ha pasado de perder motivación por no tener una rivalidad así directa. Puede ser que en algunas categorías, 3x3 no es el caso, pero medio que, bueno, he dicho, bueno, estoy ahí, tranquilo, pero la verdad es que sí, las rivalidades, en el caso de los cubos que tienden a ser sanas, eh, son muy buenas. De hecho, la rivalidad hace unos años, cuando yo empecé, era Mats y Félix, que era una locura verlos en los mundiales ahí cabeza a cabeza. Y después en B-Cubes, Félix y Kevin Hayes. Ujú. Esos son dos rivalidades que digamos que yo extraño. Ahora hay otro, está Max, está Timon, pero yo extraño mucho porque eran los mejores en su momento y era un espectáculo verlos ahí competir. Hola, school. Ahora el único que sigue practicando es Félix, Ujú. pero bueno, se extraña eso también, digamos. Se extraña, También es sí. un buen espectáculo para el resto. En el caso mío me gustaba mucho ver los cabeza a cabeza de Félix y Matt Falk, por ejemplo. Exacto, exacto. Se crea una rivalidad buena y, como tú dices, también hace que mejore ellos dos y un espectáculo, pues, como tú dices, para el que lo está viendo desde fuera. Y un poco estabas hablando de las generaciones que vienen ahora un poco, pues quizás creo que en todos los deportes y en todas las competencias vienen cada vez más fuertes, ya quizás también por tema de, obviamente vas a YouTube, te encuentras un tutorial avanzado, gente que digamos que están todos un poco más avanzados y más fácil un poco de aprender, entre comillas, ¿no? ¿Cómo ves a esta generación, pues un poco de Argentina que viene de abajo? ¿La ves fuerte? ¿La ves preparada? La veo muy bien. De hecho, hace ya unos años el crecimiento de Argentina ha sido exponencial, tanto en cuestiones de organización, ha habido torneos mucho más seguidos, como también de cuberos. Sin más, sacando lo que fue el año de pandemia, digamos que más o menos no existió en cuanto a competencias. En 2019 tuvimos un campeón mundial, que es Manuel Gutman, que empezó a cubear hace relativamente poco y bueno, en tiempo récord mejoró hasta llegar al nivel mundial, de clase mundial y salió campeón del mundo. Ahora hace poco volvieron los torneos y tenemos en Megaminx a Leandro López, que también practica hace 3 años creo y está segundo del mundo en Megaminx, en promedio. Y después también hay muchos chicos que mejoran muy, muy rápido. Yo lo voy viendo y es increíble. Eh, pero sí, en el caso de Argentina ha habido una mejora exponencial, digamos. De hecho, con el último torneo, eh, Argentina está el Kinch Ranks. Es un ranking que más o menos hace un balance de todas las categorías. No me voy a poner a explicarlo ahora, es un poco tedioso. Eh, pero básicamente en lo que es como país, en todas las categorías, se hace un cálculo y quedamos en el primer puesto de Sudamérica, Argentina. Que, bueno, eso es muy bueno porque hace unos años los países que más destacaban eran Brasil y Perú. Ellos repartían todos los récords y yo recuerdo de haber dicho, son casi inalcanzables.
Ujú. Y ahora, bueno, Argentina está primero en el ranking, que no quiere decir que tenga todos los récords americanos, los récords continentales, Se pero entiende. en promedio es el país que mejores tiempos tiene, digamos, para decirlo de alguna manera. Bueno, pero a lo que voy es que sí, el rendimiento ha incrementado mucho. Sí, ha habido un gran cambio, ya, como tú dices, ya por las marcas y demás, por el ranking este que sacan, ya ahí ya se ven los resultados ya. Me alegro mucho por Argentina, la verdad. Y mira, ya para terminar de hacer tres preguntillas así un poco más, un poco distintas, ¿no? Y Sí. me podrías decir, por ejemplo, algún youtuber que ves, algo, o sea, no relacionado con los cubos, algún hobby, algo que tengas aparte de cubos y demás. Eh, la realidad es que, bueno, hubo un tiempo en que era solo cubos, digamos, pero en cuanto a una actividad que yo le dedique la cantidad de tiempo que le dedico al cubo y que eh, tenga la prioridad en mi vida que tienen los cubos, no hay. O sea, los cubos es mi prioridad máxima, digamos, dentro de lo que son hobbies. A ver, obviamente que está. Bueno, ahora estoy por empezar la universidad, pero digamos, en cuanto a hobbies, yo no lo tomo como un hobby, sino más como un estilo de vida, algo que está ahí, y ya está. Eh, pero me gusta mucho el deporte, tanto hacer como mirar deporte, principalmente el fútbol. No juego fútbol, pero me gusta mucho mirar fútbol. Y últimamente me descubrí que me gusta mucho lo que es el gimnasio, la actividad deportiva. Y también suelo dedicarle bastante tiempo, me lo tomo con bastante seriedad. No al nivel de los cubos, no de competir, pero sí me gusta mucho, la verdad. Pero por demás no tengo otro hobby, por decir, no sé, jugar videojuegos, ajedrez. Digamos que son los juegos y el deporte también me gusta mucho, tanto ver como hacer deporte. Me gusta. Igual que yo. El gimnasio está bien, y porque, sobre todo para la salud y para estar bien físicamente y demás. Y en cuanto al fútbol, no te voy a preguntar si. Yo también soy muy, muy futbolero, pero no te voy a preguntar de Boca River. Ya sé, como que no lo escuché para que no haya No, problema. no, igual yo no soy de Buenos Aires, sino que soy de Santa Fe, que es una ciudad que está al norte de Buenos Aires, a unos 500 kilómetros, y por lo que soy de Colón, Ah, vale, que vale. es bueno, fue campeón de la liga local hace, no el último, sino el penúltimo campeón, por Ujú. primera vez en la historia. En la historia. Eh, pero bueno, lo voy a decir, simpatizo por River, no lo oculto. Ah, va, pues está Y, bien, está bien. y en España por una cuestión de Messi y por Barcelona. Ahí me voy a callar porque la última que hice yo, mi pregunta y respuesta, me preguntaron si Messi o Ronaldo y dije que no iba a decir porque esto después crea más polémica que otra cosa. Ya tú dijiste el No, Barcelona, yo lo digo, no tengo problema. yo ahí no me meto, ya eso son cosas ya La polémica. de polémica, polémica, y no, no quiero. Y otra pregunta, de estas que no ya quedan dos nada más, no están relacionadas con esto, con el PQ ni con nada. Eh, ¿Cuántas visualizaciones crees que llegaremos en un mes? Uh, eh, Como el que no quiere la cosa, tiras ahí algo y eh, yo creo que a las 1000 podemos llegar. hay que cumplirlo. Hay que decirle a la gente que cumpla Espero mil que en, vamos a hacer, vamos a difundirla. mil en un mes. Sí, 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 está bien. Yo creo que Y se puede. sí, sí se puede. Si se ponen todos de su parte, se puede. Y una cosa que te quería pedir el último favor, es un Sí, poco una cosa, pues, quiero otra gente relacionada a las entrevistas con los cubos y demás. Si puedes cronometrarte en un sol, sí, ¿sí? sí. Y me, Acá da, tengo. y me das el tiempo y ya con todos los que vengan hacemos un ranking a ver quién es el de la entrevista que más rápido lo hace. Ok. Sí, Va a sí, ser la primera solo del día, igual. no pasa. Seguramente que, bueno, yo creo que va a ser el campeón, pero A ver qué sale.
7.3, guau, guau, qué locura, qué locura. Ya, de verdad que yo no me dedico al spin ni nada, pero soy coleccionista y tal, y es una locura, la verdad. Y me he puesto a practicar, pero de 20 y pico, tal, no, jamás he bajado. No sé, es que no sé o sea, no lo entiendo. No entiendo cómo pueden ser tan rápido, la verdad. Cómo ven el F2L, cómo lo ven tan rápido, no lo entiendo. Bueno, pero si te dedicas a la colección, que también es un mundo que muy interesante. Yo de colección no tengo idea. Cuboides, me das un cuboide, no sé, desarmado, no tengo idea cómo armarlo. Yo creo que el espía es más difícil, pero bueno, cada uno con lo suyo, ¿no? Sí, hay para todos los gustos. ¿Eres neutro? No, no, solo blanco y amarillo. Es algo que nunca pude cambiar. Obviamente tiene ciertas ventajas ser color neutral, pero no, cuando empecé fue blanca y amarilla y así quedó. Y Y después ahí, es muy complicado acostumbrarse, una vez que yo, ya sos más avanzado. yo blanco y a veces amarillo, pero sí es verdad que voy a hacerlo con el azul o con el rojo Sí, y es muy complicado. y el cacao mental es de otro nivel. Pues nada, hostia, aquí terminamos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Espero que te vaya todo bien en las competencias, en las metas, en el campeonato sudamericano que se realice en Brasil, que finalmente puedas ir, que lo gane. Y todo nuestro apoyo y ojalá que un día vengas a España. Aquí, si no tienes casa donde quedarte, aquí tienes una casa y hacemos una entrevista aquí en directo. Buenísimo. Y Estoy seguro que voy a volver. También mi idea es, bueno, no sé si de turismo puede ser, de paseo, pero mi idea es también un poco estudiar y después tal vez ir para esa zona, a ver, conocer un poco todo lo que es Europa, me gustaría, la verdad, y ver qué sale. ojalá, ojalá que Bueno, así sea buscar óptimo. oportunidades, pero sí, bueno, eso. Ojalá que sea Voy así. a volver, voy a volver. Sí, 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 ya verás que sí, ojalá que sea y así se cumpla y nada, muchas gracias por la oportunidad y cubilero, buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias por el vídeo, comparto, dale like, muchas gracias, chao.